Ya. Ah, pues. ¿Lo sacó? No.
Buenas noches, chicos. Vamos a empezar ya con la clase. Ya, bueno, faltan 3 que se están uniendo todavía, pero ya vamos a empezar. Por favor, no se olviden de poner su asistencia en el chat. Confirmar su asistencia con el chat acá en los comentarios, por favor. Sus nombres y apellidos completos. Vamos a empezar la grabación. Y vamos a empezar ya con la clase. A ver, este de acá. Vamos a hablar con respecto a lo que es las diferencias de lo que es nutrición, alimentación y a la vez también las patologías o las enfermedades que nos da un mal consumo de estos alimentos, ¿ya? He visto así en el grupo de WhatsApp que que hay varios que han sido eliminados. No sé, bueno, lo que pasa es que yo no sé si serán ya como se dice, de los que están, inclusive acá ahorita o no, porque acá ahorita tenemos a 40 participantes, pero no, en la lista pues supuestamente figuraban 70 y tantos. Entonces ya vamos a empezar. Vamos a primero hablar acerca de lo que es la alimentación. En este caso, la alimentación pues es un proceso obviamente voluntario, como lo habíamos visto en la primera clase, el cual la persona se va a proporcionar de sustancias aptas para nuestro consumo humano. Es decir, vamos a modificar alimentos, en este caso lo que es partiéndolas, cocinándolas, alimentándonos, llevándolo a la boca, masticándolo, haciendo todo el proceso, ¿no? El deglutir, que es dentro del proceso digestivo, también es un acto de proporcionar los alimentos indispensables al cuerpo para que pueda funcionar de manera correcta. La diferencia que podemos tener entre estos nutrientes y estos alimentos es de que estos alimentos pues son las sustancias necesarias para el mantenimiento de los fenómenos que puedan ocurrir dentro de un organismo sano y para la reparación de las pérdidas que constantemente se van a producir en todo cuerpo. Tenemos que tener en cuenta obviamente que no va a existir un alimento completo que suponiendo, ¿no? A ver, yo voy a comer tal cosa y eso ya abarca toda la pirámide alimenticia. No, no es así. Siempre tenemos que tener en nuestra dieta una diversidad de alimentos que van a hacer que sea lo suficientemente rica, saludable, para que nuestro organismo pueda funcionar de la manera correcta. Las diferencias que vamos a tener entre estos alimentos y los nutrientes es que los nutrientes son aquellos componentes de los alimentos que tienen su función energética estructurado, que es la reguladora o estructurada. En ellos vamos a encontrar los grupos como hidratos de carbono. Ya si lo hablamos como se dice en sus términos, tenemos lo que son los hidratos de carbono, que encontramos dentro de ellos a los energéticos y los estructurales, a los lípidos, que son los energéticos y estructurales, las proteínas, que serían los estructurales, y las vitaminas y minerales, que son reguladores. Y el agua, ¿no? Como toda dieta básica que debemos de implementar. Entonces, tenemos que ver también que dentro de la nutrición las proteínas son esenciales para nuestra vida, ya que deben ser, en este caso, aportadas por los alimentos. Si bien es cierto, hoy en día se ven tanto en reclames, fórmulas, tanto para los bebés, ¿no? Fórmulas lácteas, mezclas lácteas, se ven sustancias que
sustancias que inclusive dan a los ancianos, a las personas que quizás padecen de alguna enfermedad que dicen que tienen proteínas ya, pero obviamente esas proteínas son pues producidas ya por el hombre bajo un elemento químico. En cambio, la diferencia con los alimentos es que es una proteína natural. Entonces, tenemos que tener cierta importancia lo que es con la proteína en las etapas de lo que es el embarazo, el crecimiento, en el caso de una persona que hace deporte y en los ancianos. ¿Por qué no se menciona en la etapa del embarazo? Porque obviamente una mujer al estar embarazada no es tan solo ella, sino es que también al producir una nueva vida dentro de ella, ese bebé también va a absorber todos los nutrientes o las proteínas que ella va a adquirir o se va a alimentar. Entonces, ese bebé, pues para que pueda tener, como se dice, sus huesos, el tejido y todos los componentes que tenemos nosotros, entonces va a absorber todo de la madre. Entonces, al absorber de la madre, es que en este caso la madre se tiene que alimentar y saciar bajo estos requerimientos energéticos, pues, ¿no? En el crecimiento se dice también por el tema de que los niños, a los huesos al estar en crecimiento, pues requieren también de esas proteínas para ganar lo que es la masa muscular. Al igual en el deporte, en personas que hacen deporte, porque al haber un desgaste de lo que son de lo que son las sales, las vitaminas en el sudor, pues obviamente va a requerir también de un mayor aumento de producción de proteínas, porque si no va a ser pues un deportista todo flaquito, que no tiene ni un músculo ni nada de eso. Igual con los ancianos. En los ancianos se refiere porque al ser quizás una persona, ¿no?, que sea postrada o que ya no salga y que solo esté en casa, mayor de edad, que entonces ya no va a haber esa misma agilidad que en los músculos. Y esos músculos, o lo que eran llamados músculos, pues se va a estar aflojando, se va a estar atrofiando y va a terminar siendo ya prácticamente como, no sé si habrán visto quizás en sus abuelos o quizás en pacientes cuando ya sus brazos, sus piernas ya se quedan como quien dice fofo. Entonces tienes que estar haciéndoles sus ejercicios para que puedan esos músculos reabastecerse o estar, como se dice, produciendo la energía para que puedan estar no fofos, porque al quedarse de manera fofa es donde va perdiendo esa masa muscular y son propensos a cualquier, por ejemplo, a una caída o una ruptura de huesos porque ya no hay masa muscular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estas etapas, en estas 4 etapas, el embarazo, el crecimiento, el deporte y los ancianos, son bien importantes y esenciales porque tanto en crecimiento en el niño y el deporte en el joven, en el adulto, como el anciano y en el embarazo, se van a requerir un aumento extra de proteínas para que pueda abastecer, en este caso, lo que es la producción o el aumento de masa muscular. Entonces, estos alimentos se deben de combinar siempre para cubrir el aporte necesario diario. Las funciones de las proteínas son usadas por nuestro organismo para construir los tejidos, como por ejemplo los músculos, la piel, el cabello, van a intervenir en la defensa de nuestro cuerpo, van a transportar sustancias en la sangre y lo vamos a encontrar en la carne, el pescado, los huevos, etcétera. Hoy en día, pues no, o desde que estuvimos con este tema de la pandemia, siempre decían, consume más queso, consume más pescado, más carne, más proteínas, porque eso te va a ayudar a tu sistema inmunológico. Y es verdad, porque si es una persona, por ejemplo, o una persona que tiene su sistema inmunológico deprimido, es decir, no está de la forma o del valor normal, pues obviamente va a ser propenso no tan solo al COVID, como se dice, sino a cualquier otro tipo de enfermedades. Por eso es de que debemos de tener siempre en consideración las proteínas. Los tipos de grasa vamos a encontrar son, ¿no?, las grasas saturadas, como lo habíamos estado mencionando en clase, y las grasas insaturadas. En las grasas saturadas vamos a tener presente en la mayoría de los productos de origen animal. El consumo en estos debe ser moderado. Y en las grasas insaturadas, pues no, se encuentran fundamentalmente en las grasas de origen vegetal
una alimentación rica en estas grasas nos va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Como le había mencionado, pues no, la otra vez en el caso de lo que es el aceite de oliva, el aceite que mencionan de copaiba, diferentes tipos de aceites, ¿no? Que de alguna otra manera nos va a ayudar a padecer el riesgo de enfermedades, no tan solo cardiovasculares, sino también a evitar en este caso posibles temas de enfermedades oncológicas. Acá he sacado esta imagen donde nos habla de los dos tipos de grasas. La grasa buena, que es, ¿no? Los ácidos grasos o monosacáridos, y los ácidos grasos que también se le conoce como los poliinsaturados. En este caso de los ácidos grasos poliinsaturados se conoce al omega 6, que son los frutos secos, y el omega 3 que se le conoce pues al pescado, la anchoveta, como dice acá, ¿no? Aceite de pescado, aceite de ajonjolí, canola, nueces y vegetales de hojas verdes. En el caso del omega 6, se encuentran en las semillas, aceite de girasol, maíz y soya. Obviamente en este caso siempre es recomendable lo que es de manera natural, ¿no? No el procesado. Me refiero en el caso de las semillas, el aceite de girasol y esas cositas. Y bueno, en el caso de los ácidos grasos, los monoinsaturados, es el aceite de oliva, de canola, la palta y las aceitunas, ya que como bien sabemos, la palta y la aceituna es una grasa natural, una grasa buena en este caso, ¿no? Pero como siempre se los digo, de que tenemos que tener en consideración también el estado fisiológico del paciente. Dentro de las grasas malas, tenemos lo que son los ácidos grasos trans y los ácidos grasos saturados, como es en el caso, ¿no? La hamburguesa, las galletas, todo lo que sea grasa, como el mismo nombre lo dice, no todo lo que es comida chatarra. Aceites parcialmente hidrogenados, algunos, por ejemplo, que vienen esas carnes procesadas, o esas carnes que dicen, pues, no, que solo es para poner un ratito en la sartén o en la cocina, en el microondas y que ya está listo. Esos ya son, como se dice, carnes procesadas. También algunos, en lo que se refiere a repostería, en el caso, pues, no de los alimentos hechos a base de manteca o que que lo hacen lo que son con aceite, porque tenemos que diferenciar que hay algunos alimentos de repostería o insumos de repostería, como lo que es la mantequilla. Una cosa es mantequilla y otra cosa es margarina. Entonces, ustedes saben que a veces para poder disminuir el costo de inversión, se dicen, no, sí, está hecho a base de mantequilla, pero obviamente no es mantequilla. Perdón, te dicen que es a base de mantequilla, pero es margarina, que obviamente la margarina es más barata. Y si hacemos una diferencia, pues la margarina tiene más grasa a lo que es la mantequilla y diferentes componentes. Al igual es con los ácidos grasos saturados, en el caso de las carnes, que dice, no, sólidos a temperatura ambiente, algunos lácteos enteros, carnes y aceites también. Entonces, en el caso también de lo que tenemos, los hidratos de carbono, también son llamados como glúcidos y azúcares, que su función es aportar energía al organismo de forma inmediata. En el caso, por ejemplo, de una persona que a veces no, si está de guardia toda la noche, ¿no? Y de ahí tiene que seguir, sea en el trabajo, en otro trabajo, en la universidad, pues algunos dicen, no, cómete un poco de chocolate y vas a ver cómo vas a estar activo todo el día. Entonces, a eso se refiere en este caso, ¿no? Que van a hacer un aporte de energía de forma inmediata. Y lo recomendable en este caso es realizar un aporte de glúcidos entre un 55 a 60%. Las funciones que vamos a tener dentro de estos es que nos va a ayudar como reserva energética. El aporte debe ser diario, regulando, y la fibra, y en este caso, en la reguladora, tenemos lo que es la fibra alimentaria que se va a encargar de regular el tránsito intestinal.
Tenemos en este caso los que son los cereales, ¿no? Tenemos lo que es en este caso a nivel de fibras, tenemos los cereales, tenemos en este caso también los que son el salvado de trigo, tenemos también lo que es que a algunos les gusta consumir en su ensalada de frutas, echarles el salvado de trigo, echarles kiwicha, ¿no? Todos esos tipos de cereales andinos que ayudan como fibra alimentaria y también algunos usan como fibra lo que es los frutos secos. Entonces, esos nos van a ayudar a ser un regulador en nuestro organismo. Como le dice su propio nombre, va a ayudar a regular, pues, ¿no? El tránsito intestinal en cada uno de nosotros. También en este caso ya vamos a hablar enteramente de lo que son las enfermedades producidas por una mala alimentación. Acá sí, les voy a pedir que tengan bastante consideración referida a estos temas porque es algo vital también, como se dice, para poder saber al respecto de cada uno de ellos, ¿no? En el caso de la diabetes se produce por un elevado consumo de azúcar y la obesidad. Para evitar esta enfermedad hay que llevar una dieta sin exceso de azúcar y rica en vegetales, frutas y carnes magras. Y para poder en este caso saber o deducir si somos o no diabéticos, tenemos que tener en cuenta la predisposición genética, porque hay algunos que puede ser abuelo, abuela, mamá, papá, hermanos, lo que son que puedan tener diabetes, como puede a veces ser de que tu familia sea sana, pero por tu mala alimentación te vuelvas tú un obeso y ahí empieza, como se dice, el ciclo de esa enfermedad para tu familia, ¿no? En este caso para tus hijos, porque si tú te conviertes en un obeso, va a haber una predisposición genética de que quizás tus hijos puedan ser también diabéticos a futuro. Entonces siempre debemos de tener en consideración eso. ¿Y cómo sería en este caso? Pues teniendo un control de lo que es ver nuestros niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Como lo ven aquí en la imagen, hacerse un examen de glucosa, pues que hoy en día hay bastante accesibilidad en las boticas, laboratorios, ¿no? Que nos va a ayudar, como se dice, a poder saber cómo estamos a nivel de lo que es la glucosa en sangre. También tenemos lo que son las enfermedades cardiovasculares. Esta enfermedad va a estar producida o provocada por el exceso de consumo de grasas. De esta manera se produce un aumento del colesterol, se produce el aumento del colesterol, en este caso el colesterol malo, y una mayor presión arterial para evitar esto, pues obviamente no debemos de comer grasas. Hay pacientes que, por ejemplo, ¿no? Son de consumir mucha grasa y que quizás a nivel externo no se va a visualizar, pero si uno, como se dice, tuviera algún instrumento que podamos ver de manera interna, pues obviamente dentro de sus intestinos o o debajo inclusive de la piel, en el corazón se va a encontrar el exceso de grasa. Una vez, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir con un grupo en la universidad y un familiar a la morgue, y justo pues había un señor que aparentemente no estaba, pues no se podría decir que era obeso, tenía su peso normal, pero a la hora de que cuando se le abre el cuerpo para hacer la autopsia, se ve que su corazón estaba lleno, pero así recontra, como se dice, rodeado de grasa. De la grasa, pues obviamente que conocemos, que podemos ver en un pollo, ¿no? Cuando lo están matando para la hora que uno va a comprar en el mercado de esa grasa, igualito ya. A la hora de que abrían la parte de lo que era de las costillas para abrir el estómago, igualito la grasa acumulada en la piel. Entonces, no necesariamente porque quizás nos veamos delgados vamos a decir, ah, no, yo no tengo grasa. Sí hay grasa, sino que en este caso quizás no va a estar pues al 100%, ¿no? A comparación de una persona que sí tenga un poquito más de masa muscular. Pero debemos de tener en consideración esto con respecto a la enfermedad cardiovascular, porque al haber grasa en el corazón, ese corazón al estar revestido de esa grasa,
no va a permitir que el corazón pueda tener ese bombeo normal o natural para llevar lo que es la sangre a todo nuestro organismo. Por eso es de que a veces que hay personas que comienzan a tener el problema de que el corazón no bombea lo suficiente, o de que se agitan, o los infartos y todas esas cosas. Entonces eso es lo que debemos de tener en cuenta. También debemos de saber que la gota, que es otra enfermedad producida por una mala alimentación, esto se produce por el exceso de ácido úrico, que es debido al consumo excesivo de carnes rojas, bebidas con azúcar y alcohol. Y para rebajar en este caso el ácido úrico es recomendable comer legumbres y hortalizas. Quizás esta enfermedad no es tan conocida, pero a las personas que pues le da la gota es obviamente muy dolorosa, porque es una acumulación, como quizás se puede visualizar en la imagen, es una acumulación de líquido que va a tener en este caso en las extremidades. Siempre se dan en rodilla, en los tobillos, en los brazos, y eso se debe, ¿no? Como lo menciona la teoría, al consumo excesivo de carnes y pues a las bebidas también, ¿no? Entonces, ya generalmente la persona que tiene el diagnóstico de gota, pues lo que se tratan ya es olvidarse de ese tipo de alimentos y comer lo más natural posible, que en algunos casos les ayuda a disminuir ese tema de la gota, como hay otros que van a tener que convivir con esa enfermedad. Tenemos también lo que es la osteoporosis, que es debido a una alimentación rica en carnes, grasas y azúcares refinados. Para evitarla se debe reducir el consumo de alimentos que estén procesados y poder consumir alimentos ricos en calcio, ¿no? En el caso de la osteoporosis es cuando ya los huesos tienen ya una fragilidad o debilidad. A veces hay personas que en vez de consumir, por ejemplo, un huevo sancochado, prefieren consumir huevo frito. O en vez de consumir o tomarse un vaso de yogur o un vaso de leche, ¿no? O su pan con queso, pues prefieren comer otras cosas. Entonces, al evitar el consumo de los que son alimentos ricos en calcio, pues obviamente va a perjudicar a que sus huesos no tengan ese aporte de calcio y pues que sean frágiles a a una caída, una fractura. Hay fracturas de cadera, fracturas en las rodillas, ¿no? Y por eso es de que, y más cuando ya uno va teniendo una edad avanzada, pues la osteoporosis es peor, como se dice en este caso. También debemos de tener en cuenta el cáncer de colon. El cáncer de colon se produce por una mala alimentación y para evitarla, pues tenemos que incluir en la dieta más fibras naturales, frutas y verduras. ¿Por qué? En el caso del cáncer de colon, es una enfermedad que obviamente hoy en día está muy de moda, por así decirlo, ¿no? Pero no, hay algunos que les da el cáncer de colon, no por haber tenido una mala alimentación, sino que a veces también por tener lo que es al ser esas personas que tienen una mala digestión, que no pueden en este caso hacer sus deposiciones de maneras continuas. Al ser una persona en este caso que sufre de estreñimiento, pues también obviamente va a ser un candidato a hacer cáncer de colon. Pero si nos referimos a lo que es el cáncer de colon por una mala alimentación, pues obviamente es por no incluir los que son las fibras naturales y no incluir las frutas y verduras en su organismo o en su alimentación diaria, ¿no? La obesidad también es otro punto, que debido al consumo elevado de comidas con grasas, azúcares y bebidas alcohólicas, se debe evitar el consumo de estas comidas y hacer deportes. ¿Por qué? Porque hoy en día no es tan solo hablar de obesidad, sino también se menciona de obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, y cada uno de ellos tiene diferentes síntomas. Y cada uno de ellos inclusive te desencadena a otra enfermedad, como en este caso la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera.
Entonces, antes se conocía quizás solo como obesidad, pero hoy en día con más estudios ya se están hablando también de otros tipos de obesidades y que desencadenan a otras también. Entonces siempre debemos de tener en este caso la consideración de que debemos de evitar el consumo de alimentos pues que no nos van a favorecer y el hacer deporte. También tenemos por una mala alimentación lo que es la bulimia, lo que es la anorexia y el estreñimiento. La bulimia es el trastorno mental con episodios repetidos de ingerir excesivos alimentos en cortos espacios de tiempo y luego provocar el vómito. Es la persona bulímica se le considera el que está consumiendo cualquier cantidad de alimentos, pero que luego todo lo llega a vomitar. Entonces es como que me como yo unos 4 o 5 porciones de diferentes alimentos y luego estoy que me voy a inducirme al vómito. Ese es, ¿no? En el caso de lo que es una bulimia. Y en la anorexia es una enfermedad mental que va a consistir en la pérdida de peso derivada a un intenso temor a la obesidad. Es decir, ¿no? Se va al espejo y dice, no, me veo gorda, tengo que adelgazar, y pues se va evitando de estar consumiendo ciertos alimentos. El estreñimiento se produce por una baja ingesta de fibra que, como le mencionaba, pues puede producir un cáncer de colon a la larga. Y bueno, en este caso la pirámide alimenticia lo que nos refiere, pues, ¿no? Es de que el consumo ocasional debería ser, ¿no? En el caso de los dulces, quizás no como se dice ocasional como el mismo nombre lo menciona, una que otra vez. No continuo, sino unas que otras. Y en el caso del consumo diario, pues sí, ¿no? En caso de las proteínas, los lácteos, frutas y vegetales, los carbohidratos y sobre todo lo básico, el agua y el hacer el deporte. Tenemos que también tener en consideración que un menú saludable o una alimentación saludable para una semana es tener los alimentos que nos van a aportar calorías. El tener lo que es los alimentos o los vegetales, ¿no? Dice acá, una caloría de lechuga da tanta energía como lo que es una barra de chocolate. Pero obviamente no aporta los mismos nutrientes, porque mientras que la lechuga es algo natural y beneficioso, pues el chocolate es todo lo contrario, pues, ¿no? Acá también, ¿qué nos menciona? Que para que nuestro cuerpo funcione bien, necesita unas sustancias llamadas nutrientes que solo se encuentran en los alimentos. Y se calcula que necesitamos entre 2.000 a 2.500 calorías diarias y deben de estar compuestas de nutrientes como lo que es azúcares o hidratos de carbono al día, un 30% de grasas y el 10% de proteínas, vitaminas y sales minerales. Tenemos también lo que es por ejemplo, el consumo diario, pescados y mariscos de 3 a 4 raciones por semana. Tenemos también los que son las carnes de 3 a 4 raciones por semana, los huevos de 3 a 4 raciones por semana. Esto sí difiere según en este caso lo que es el paciente, ¿no? Porque a veces el nutricionista te puede recomendar que puedes consumir un huevo diario, o como te puede también decir que solo consumas la clara de huevo y no la yema. Eso sí va a depender. También las legumbres, que son de 2 a 4 raciones por semana. Los frutos secos, como lo menciona acá, mínimo 3, máximo de 7 raciones por semana. O sea, es decir, una vez al día. La leche, el yogur, el queso, de 2 a 4 raciones al día. El aceite de oliva de 3 a 6 raciones al día, las verduras y hortalizas más de 2 raciones al día, las frutas más de 3 raciones al día, pero eso sí, tratar en lo posible que en las frutas sea solo en el día, ¿no? El desayuno, media mañana, el almuerzo o hasta, en este caso, el postre después del almuerzo. Pero de ahí, pasadas esas horas, ya no.
el pan, el cereal integral, el arroz integral, que algunos también optan, las pastas o las papas de 4 a 6 raciones al día. Obviamente alternando, ¿no? Porque si tú hoy día comes arroz, no tendrías que consumir papa. O si consumes hoy día pastas, no consumir en este caso, pues, ¿no? El arroz. Así. Y el agua, pues, de 4 a 8 vasos o raciones al día, ¿no? La cosa es de que tiene que llegar a implementarse los 2 litros de agua al día. Y también para poder tener la dieta saludable, pues no debemos de olvidar de hacer el ejercicio al menos 2 veces por semana y beber el agua abundante, porque si estás haciendo ejercicio, tienes que consumir en este caso más agua porque hay un desbalance, ¿no? Porque al haber más sudoración, estás deshidratando, entonces debes consumir más líquidos. Y en uno de los consejos que también nos menciona es tener un horario fijo para nuestras comidas principales, en el caso del desayuno, el almuerzo y la cena. Masticar despacio los alimentos, consumir una gran variedad de frutas y verduras, escoger las grasas saludables como el aceite de oliva por su mayor riqueza en antioxidantes, consumir el pescado 3 o más veces por semana, optar por carnes con un menor aporte graso como el pollo, el pavo, el conejo. No olvidar que los refrescos y bebidas azucaradas tienen muchas calorías y pues si abusamos de ellos nos va a hacer ganar peso. Y realizar al menos 4 veces por semana durante 40 minutos al día algún ejercicio físico adaptado a cada condición. Entonces, eso es lo que debemos de tener, como se dice, en consideración para lo que es con respecto a una dieta equilibrada y pues también a tener lo que es en este caso una alimentación saludable que para evitar de que nos podamos tener alguna patología por una mala alimentación, ¿no? Ya que si inclusive tuviéramos que diferenciar lo que es con respecto a una persona, ¿no? De que no se salta, por ejemplo, el desayuno o ese tipo de cosas, pues también a la larga le va a ocasionar, pues, ¿no? De que pueda tener anemia o pueda, en este caso, no desvanecerse, pueda tener un recaimiento en el sentido de no tener la energía o el aporte para poder empezar, como se diría, ¿no? El día de manera activa. Entonces, esas son las diferencias o lo que le podría ocasionar en este caso a la persona de no consumir bien lo que es o saltarse algún tipo de alimento. Ahorita les estoy pasando lo que es la clase de hoy para que lo puedan tener también ya ahí en su WhatsApp y ahí también lo puedas sobre todo puedan tenerlo para que lo puedan estudiar y puedan saber más al respecto. Ya ya le he mandado al WhatsApp, me confirmo más bien si es que lo pueden abrir, porque acá me sale, bueno, no me ha salido bien, ¿no? Que digamos, me sale que ya cargó, pero no sé si es que se puede abrir. Entonces, bueno, con respecto a lo que son ahora ya los trabajos que enviaron, ya los he revisado. Hay muy buenos trabajos que, como se dice, ¿no? Cuando se les ha dicho de que tengan su creatividad, se ha visto ya la creatividad de varios, cómo han podido implementar en sus trabajos. Y los felicito a los que han cumplido, han hecho llegar sus trabajos de manera puntual. A ver. Ya, muy bien. Muchas gracias, Eloisa. Entonces, descargan, como les digo, la presentación, el PPT, para que ustedes lo puedan tener ahí también. Sí les voy a pedir
de que por favor, a ver, tengan, para la otra clase puedan averiguar lo que es la alimentación referido a personas con, en este caso, lo que es diabetes. O sea, no les estoy pidiendo en este caso de que lo manden como trabajo, sino que lo lean, para que tengan ustedes como conocimiento, ya al respecto de lo que sería, cómo sería una alimentación. Es como que si yo fuera la paciente y yo me acerque a cualquiera de ustedes y le diga, mira, yo estoy ahorita con diabetes que me han diagnosticado tipo 1 y quiero que me puedas decir, ¿no? Que me aconsejes en este caso, algo así. Vamos a hacerlo así como a manera de casos. Igualito, ¿no? Yo le puedo decir a otra persona, mira, me acaban de decir que tengo diabetes gestacional, en este caso quisiera saber qué tipo de alimentación o qué consejo me podrías dar. Todos los tipos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes mellitus, todos esos tipos de diabetes para que se puedan ustedes mismos saber del tema y saber qué en este caso implementar. Porque ya ustedes tienen que más o menos tener una idea qué tipos de alimentos sí podría consumir tal persona con diabetes de diagnóstico 1 y qué persona, por ejemplo, con diagnóstico de diabetes gestacional no pueda consumir, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en consideración para la otra clase. Yo voy a presentar igualito en PPTs y le voy a poner, ¿no? Caso 1, paciente con diagnóstico tal, y ahí ustedes tienen que decir. Yo menciono, por ejemplo, ¿no? Tal persona, a ver, ¿qué es lo que se podría aportar? Y ahí vamos llenando en cada caso. Igual con otro caso y así, para que en este caso puedan cada uno de ustedes aportar. Y así poder ver qué tanto han averiguado al respecto de cada uno de esos temas. Había, creo, una compañera que tenía la mano levantada, no sé quién era. Ya para eso. Sí, buenas noches. Buenas noches con los compañeros. Sí, quería preguntarle una preguntita, así una consultita. Lo normal de una glucosa, lo mínimo, ¿cuánto es? O sea, lo normal, ¿cuánto uno puede tener? Eso ustedes lo tienen que averiguar, porque para que ustedes sepan sobre la diabetes, ustedes van a tener que averiguar cuánto es tanto el valor normal para que, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, a mí me han dicho que tengo diabetes tipo 1 y estoy con 200, suponiendo, ¿no? Entonces, tú me vas a decir, pero ya el valor normal es tanto, ese valor de 200 no correspondería a diabetes tipo 1, sino puede que corresponda a diabetes tipo 2 y le hayan hecho un mal diagnóstico. Entonces, todas esas cosas ustedes van a tener que en este caso tratar de refutar, pero obviamente pues no sabiendo previa averiguación. Porque yo te puedo decir, ya, y si yo tengo diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y estoy con 300 de glucosa. Entonces ahí ya tienen que saber en este caso cómo argumentar o cómo poder defender a ese diagnóstico que supuestamente ustedes estarían dando. Porque yo te puedo decir, no, pero a mí me ha dicho que es diabetes tipo 2. Y tú me digas, no, pero a ese valor ya podría ser otro tipo de diabetes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que tú me digas ese supuesto diagnóstico, tienes que darme, pues, obviamente, con una argumentación, porque no me vas a decir, no, es diabetes, por ejemplo, no, mellitus, y se han equivocado. Pero, ¿y por qué? ¿Qué pasó? A ver, explíqueme. Y no es porque, como se dice, que te vas a quedar ahí nomás callado, sino que tienes que argumentar eso. Yo te voy a poder presentar, por ejemplo, ¿no? Paciente tal, tantos años, se hizo un examen de glucosa rutinario y le salió que tiene tanto de glucosa. El doctor a la revisión o al ver los resultados del laboratorio le diagnostica tal diabetes. ¿Qué manera o qué plan de trabajo se le haría en este caso con esa paciente? Entonces ahí tendrían que mencionar. Puede que sea la diabetes emotiva, puede que sea en este caso que el paciente se haya olvidado
de tomar su pastilla, o que hace una semana, 2 semanas no lo tome porque no tenga dinero, o porque simple y llanamente no lo quiere tomar y pues por eso se le ha subido, ¿no? Pueden haber varias hipótesis. Entonces eso es lo que ustedes van a tener que ver, ¿ya? Dígame, Ruth. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. La pregunta que yo tenía es, mi esposo sufre de estreñimiento, ¿ya? Y quiero saber si se le puede dar, por ejemplo, el salvado de trigo todos los días o en yogur, o en el jugo, o en las ensaladas. Claro, en el caso de un paciente que sufre de estreñimiento es recomendable que ellos consuman lo que es salvado de trigo. Pero no tan solo pues salvado de trigo, sino también ya eso va a requerir de un plan de nutrición que le va a decir qué otras cosas puede consumir. Yogur natural o ciertas frutas, ciertos antioxidantes que le van a ayudar a favorecer todo respecto a fibras para que le ayuden en este caso a aminorar, ¿no? ese estreñimiento. Ok, Miss. ¿A un niño también se le puede dar? Sí, a un niño también se le puede dar en jugos, en sopas, en sus ensaladas. Ok. Ujú. Gracias, Miss. Gracias por la información. Ok. Sí, a ver, dígame, Violeta. Buenas noches, profesora. Una consulta es en relación al trabajo que ha dejado. Básicamente vamos a tocar exclusivamente personas que hayan tenido la diabetes y en sus tipos, pero mi consulta es, aquellas personas que tienen predisposición o están relacionados con alguna otra patología, ¿también las vamos a incluir? Llámese, por ejemplo, un hipertenso que tenga también diabetes, o una persona que tenga obesidad mórbida asociado y que como resultado le esté dando la diabetes. ¿También en esos pacientes los vamos a manejar? Ahorita lo que vamos a hacer para la próxima clase van a ser casos clínicos referidos solo a lo que es los tipos de diabetes. En este caso, lo que hemos mencionado, pues, ¿no? Porque si ya marcamos de manera general, ya, como se dice, va a tener que ser más exhaustivo Complejo, claro. ese caso. Ay. Y vamos a demorar. Entonces, lo que vamos a tratar de buscar es, por ejemplo, ¿no? Un caso que cuatro integrantes tienen que ahí estar viendo cómo lo van a hacer. Entonces ya tienen que luego, solo les doy un tiempo a cada grupo y solo de ahí nos dedicamos a llenarlo, a resolver los casos, así. Ya. Gracias. A ver, dígame, Rosa María. Buenas noches, profesora. Tenía una pregunta respecto a la carne. Se dice que, por ejemplo, la carne cuando uno lo come, y más si sufre con la artritis, como que ya no es buena consumirlo. Entonces, en ese caso, ¿sería consumirlo de manera equilibrada o ya no consumir la carne? En el caso yo como había mencionado de que si una persona tiene alguna ya enfermedad preexistente, o ya sufre en este caso, o por prevención también algunos lo hacen, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, pueden decir, ¿no? Mi papá, mi mamá sufre de tal enfermedad, entonces yo quiero evitarla. Entonces, para eso se tiene que recurrir a un plan nutricional personalizado y según a sus análisis que le pueda salir, el índice de masa corporal que le pueda salir es que ya le van a brindar esa asesoría para que pueda tener una buena alimentación. Y ahí ya le pueden decir, ¿no? A lo mejor le pueden decir que las carnes puede hacer de manera vocacional o eventual, o puede que le digan, ¿no? Una vez a la semana, algo así. Yesenia, a ver, dígame ¿tienen alguna pregunta? A ver, Vilma. Mis buenas noches. Quería hacerle una consulta referente a lo que comenta usted sobre el ácido úrico. ¿Qué tan cierto es que aquellas personas, digamos, pasados los 30, ya no puede consumir carnes rojas, ¿no? Lácteos, quesos, qué sé yo? Entonces, ¿por qué? Porque siempre en algunas ocasiones que yo he preguntado,
siempre te dan ese consejo cuando vas a un, digamos, a un consultorio de un terapeuta o de masaje, siempre te dicen que una persona pasada los 30 años ya no puede consumir carnes rojas, ¿no? Chancho, mariscos, evitar queso, yogur. ¿Por qué? Porque eso tiene bastante ácido úrico. Y entonces a la larga, ¿no? Si bien es cierto una persona puede consumir, sí, pero tiene que ser, digamos, una cantidad minoritaria, digamos, ¿no? Si en algún momento la persona lo consumía, digamos, interdiario o 3 veces a la semana, eso lo tendría que, digamos, reducir a una sola vez a la semana. ¿Por qué? Porque eso va generando, digamos, una persona que tiene problemas de articulaciones afecta bastante. ¿Qué tan cierto eso es, Miss? Ya, a lo que mencionabas, Vilma, tiene que en todo caso, va a haber, como se puede decir, algunas excepciones, ¿no? Puede haber, por ejemplo, que tú nunca hayas consumido, ya tengas 35 años y nunca en tu vida hayas consumido, por ejemplo, carne roja. Entonces, obviamente el terapeuta te lo dice a manera de prevención, pero él, como se dice, no sabe tu historial clínico, no sabe los análisis que puedas haber tenido previos a esa edad actual que puedas tener. Entonces, por eso siempre es recomendable hacerse chequeos. Hay chequeos a cierta edad, a cierta etapa en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, adulto joven, el adulto, a partir de los 35 hasta los 40 y tantos, hay otro tipo de chequeo, al igual a los 50, al igual a los 60, etcétera, etcétera. O sea, son diferentes tipos de análisis y de chequeos y especialidades que ya te van a estar en este caso haciendo lo que son las atenciones. Si bien es cierto, el terapeuta te lo puede decir a manera general, pero si ellos no están especializados en el tema, es solo un consejo de manera general que te pueden estar brindando. Ya queda en ti si lo consumes o no. Pero si realmente en este caso desea consumirlo, si nunca lo consumió en su vida, por ejemplo, y se le quiere dar la oportunidad ahora de querer consumir, pues en este caso lo recomendable o lo óptimo es hacerse un chequeo para poder saber en qué condiciones está. Y si tanto su presión, la glucosa, si hubiera retención de líquidos, ¿no? Etcétera, etcétera, no le dificultan y todo está dentro de los valores normal, pues ya ahí le va a indicar el doctor, le va a indicar inclusive el nutricionista de que sí va a poder. Obviamente no todos los días, pero sí, pues no, de manera así esencial, de manera, no sé, 2, 3 veces por semana o cada vez que pueda tener algún evento. Eso va a referirse según unos análisis, porque yo no te puedo decir a ciencia cierta que a los 35, a los 40 ya no puedes, porque quizás nunca lo has consumido. Entonces, si nunca lo has consumido, no va a haber ni un riesgo, pero todo va a depender del análisis que pueda tener en este caso la persona. Porque hay personas que pueden nunca haber consumido y al sacarse los análisis, pues sale de que están, pues no, hasta como puede que tenga alguna patología que pueda tener cáncer o predisposición ya al cáncer, ¿no? Eso va a depender. Dígame, a ver, Yesenia. Buenas noches, licenciada. Quería preguntarle, de las exposiciones siguientes, ¿va a ser en grupo o va a ser individual? Eso no he entendido bien, licenciada. ¿Si me podría explicar? Ya, o sea, exposición no es. Son intervenciones orales. ¿Qué vamos a hacer? Así como yo hoy día he presentado la pantalla y he puesto el PPT, igualito ese día, 6 y 5, 6 y 10 a lo mucho, pongo el PPT y pongo caso 1 y yo le pongo, ¿no? A ver, caso 1 lo va a ver tal y tal y tal y tal persona. Leen el caso 1 o hacen captura al caso 1 para que pueda cada uno pensar y decir, ¿no? Yo trabajaría en esta manera con este paciente. El otro, por ejemplo, ¿no? Violeta puede decir, yo, a ver, tengo este plan de trabajo con este paciente. Tú, Yesenia, puedes decir, ya, yo le puedo recomendar esto. Erika puede decir otra cosa. Entonces, según eso, se va a ir llenando en este caso el PPT. Ya vamos, ustedes me van dictando, no, a ver, Violeta, dime,
Ya, a ver, yo le recomendaría que se haga, no sé, otro análisis en un laboratorio de confianza, porque al ser un laboratorio no tan conocido, puede de que hayan alterado la muestra, suponiendo. Entonces ya, eso lo ponemos como primera opción. Yesenia puede decir, bueno, yo le podría dar, está bien lo que refiere mi compañera Violeta, pero yo también le podría dar ya un plan de alimentación en lo que se va sacando otra muestra. O sea, así, cada uno va a tener un aporte. Entonces, eso vamos a estar considerando a la hora de poder llenar o resolver cada caso que va a haber. Dígame, Erika. Gracias, Miss. Erika. Erika levantó la mano, dígame. A ver, Violeta, dime. Profesora, disculpe, era en relación a la consulta que hizo hace un momento mi compañera Vilma sobre sobre el ácido úrico. Bueno, no sé, hace unos días estábamos revisando y mencionaban que el hígado, al ser el principal sintetizador de estos nutrientes que van a ser ingeridos, entonces va a tener una labor muy importante y que por lo tanto esto, al ser excretado básicamente por los riñones, que va a ser el primer órgano, ellos van a tener que sufrir de alguna manera u otra o ser afectados cuando hay un exceso de trabajo de sintetizar estos nutrientes. Entonces, asumo que si me equivoco, puede ser una predisposición de cada persona que pueda generar este tipo de daños, porque al final muchas personas, no todas, evidentemente una de 10, pongámosle, sufran, por ejemplo, de un cálculo renal o una insuficiencia renal o un hígado graso. ¿Podría ser un factor la ingesta de estos nutrientes para que estas personas tengan este efecto? Mi pregunta es ahí. Con respecto a lo que es el tema de la gota, en sí eso, no a todos, como se dice, les va a dar de la misma manera, ¿no? O sea, no hay, por así decirlo, una secuencia de manera igualitaria para todos. Supongamos de que al paciente A le da la gota por un exceso de lo que es en este caso, por una acumulación de cristales de uro en sus articulaciones, y al otro le puede causar una simple inflamación, pero que ya está diagnosticado como gota, o al otro le puede dar un dolor intenso, o que a otra persona le puede dar una hinchazón en el pie que para él puede ser un edema, pero que se le diagnostica la gota. O sea, todo eso en sí va a ser según tanto la alimentación que haya tenido la persona y cómo el cuerpo va a tratar de defenderse a esa enfermedad. Porque si bien es cierto, va a dañar el organismo, va a causar el daño tanto en riñón, en hígado, en varios órganos, pero también se va a alojar en una articulación, sea en el pie, sea en el codo, sea en el tobillo, y fuera de estar dañando ya el órgano, entonces también al dañar la articulación va a haber ese como se dice, deterioro con respecto a lo que es con respecto a lo que ya sería la agravación de la enfermedad en la persona. O sea, a ti te puede dar, por ejemplo, de una manera la diabetes, como a mí me puede dar de otra manera, y como a Erika. O sea, cada paciente va a ser diferente. La evolución, en este caso de la enfermedad, va a ser de manera diferente. Y cómo lo quieran solucionar y revertir también va a ser de manera diferente, pues, ¿no? A ciencia cierta, como se dice, no hay una manera general. Todo va a ser de manera independiente el caso de cada paciente. A ver, ¿qué me estaba diciendo Erika? La persona en este caso de que tiene diabetes, Erika,